Bien, sean bienvenidos a una nueva conexión eh, sobre esta serie de enseñanzas que estamos revelando, los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Así se titula este curso. El día de hoy compartimos el secreto número 52, ¿ya? Secreto número 52 de nuestro curso. ¿De dónde sacamos? Extraemos este secreto del texto de Mateo, capítulo 10, verso 40 al 42. ¿Ya? Desde ahí vamos a extraer los secretos en esta clase. Vamos a crear la vasija, ya como lo hacemos siempre. Vamos a leer el texto literal para tener más o menos el fundamento de qué trata el contenido. Y de ahí comenzamos con los secretos. ¿Ya? Dice el texto: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un sadik, a un justo, por cuanto es justo, recompensa de sadik recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿Ya? Perfecto. Este es el contenido, ¿ya? Este es el contenido de el texto literal. Bien. Cuando Rabí Yeshua dice, el que a vosotros recibe y a mí me recibe, ¿cómo yo puedo, dentro del aspecto literal, pensar recibir a alguien? En realidad no es la persona, o sea, la persona es el instrumento, es el vehículo, pero realmente lo que uno recibe es la enseñanza. Cuando Rabí Yeshua dice, el que a vosotros recibe, es decir, el que de vosotros recibe su enseñanza, a mí me recibe porque yo soy el que se las enseñó. Yo fui la persona, yo fui el maestro que le transmitió sus secretos. Entonces, el que a vosotros recibe, el que a vosotros recibe su enseñanza, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, recibe a quien le entregó los sodot, a quien le entregó los secretos. En este caso es el creador, el Kadosh Baruj Hu. Entonces, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, etc. Bien, bien. Vamos a pasar aquí a unos comentarios paralelos, ¿ya? Lo primero es que con estas palabras, Rabbi Yeshua cierra un discurso para enviar a sus discípulos a los pueblos. Está escrito de eso en la Torá, en Éxodo capítulo 23, verso 22. Pues si obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, yo seré el enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. No dice, no dice el que te diga, sino que yo te diga. Es decir, si lo recibes, es todo uno como si me recibieras a mí, porque la gente de una persona es como él mismo. ¿Ok?
Entonces, hay un concepto en el pueblo judío que se llama agencia divina, ¿ya? Y tiene que ver con los enviadores y los enviados, ¿ya? Los rabinos acostumbran a formar otros rabinos, formar maestros y luego enviarlos, ¿ya? Dios en la antigüedad tenía agentes, enviaba a los ángeles con un mensaje, ellos, el creador era el enviador, el emisor del mensaje y los ángeles eran los mensajeros, ya eran los transmisores del mensaje. Lo mismo los profetas. Akadosh Baruj Hu hablaba a través de la boca de Moshe. Moshe era el mensajero, ¿ok? Y a través de él venía el mensaje. Bien, Dios era el emisor y el profeta era el mensajero, el transmisor. Entonces, ¿quién recibe al transmisor? Quien recibe a la gente, recibe al que le envió. ¿Ok? Entonces, como dice el Tratado de Kiddushim en el Talmud, página 41b, que la gente de una persona es como él mismo. ¿Ya? Bien. Entonces aquí vemos también que el recibir también era una cualidad de hospedar, ¿ya? Eh, por eso aquí les proyecto este texto, que encontramos también en estas referencias del Talmud, Tratado de Shabbat, 127a y Baba Maxia, 86b, donde los sabios dijeron que es más trascendente recibir invitados que acudir al encuentro de la presencia divina. Perfecto. ¿Ya? Y como dice que Kedushim 41b, el agente de una persona es como él mismo. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces ahora a los secretos. Esos son comentarios solamente para adornar, el texto. Vamos al primer extracto. El primer extracto dice que la transmisión de la tradición cabalística se recibe de maestro a discípulo. Después que Moshe Rabenu recibió no solamente la Torá escrita, sino la Torá oral, significado profundo de esa Torá escrita, por supuesto, y dentro de esa Torá oral está la Kabbalah, la mística judía, la dimensión espiritual de la Torá. Dentro de esa Torá oral está la Kabbalah que rescató también Rabí Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, y esta Torá espiritual la encontramos en el Zohar, se transmitía de maestro a discípulo. Pero como estamos en la era del Mashiach, en la era mesiánica, tiempos que hablaron los profetas de verdad y justicia. En esta era, en esta era se está permitiendo que todos los seres humanos tengan acceso a estas enseñanzas. Entonces, nosotros tenemos claro que cuando las personas accedan a estas enseñanzas, a la Kabbalah, que es el labón perdido que tiene el judaísmo hoy, asunto que no se debe tener miedo de enseñar en las sinagogas, a los niños, en los días de Shabbat, como enseña incluso el Nuevo Testamento, porque Rabbi Yeshua así lo estableció, porque cuando estaba en Shabbat,
y él tenía la oportunidad de hablar abiertamente, lo hacía hablando la Kabbalah. Entonces, la transmisión de la tradición cabalística se recibe de maestro a discípulo, y eso es lo que está enseñando el que me recibe, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. ¿Por qué? Porque hay una transmisión, ¿ok? Hay que transmitir. La Kabbalah se transmite de boca en boca, ¿ok? Se transmite de manera oral, ¿ok? Y ahora vemos un mover a nivel mundial donde todos los seres humanos están teniendo acceso a la Kabbalah, están teniendo acceso a esta Torah espiritual, porque cuando los seres humanos tengan acceso a ella, ¿ok? No cabe duda que vendrá la redención, ¿ok? Entonces, nos enseñan nuestros sabios que una persona por medio del estudio de la Kabbalah se construye a sí misma, ¿ok? Ser religioso no construye a nadie, ser religioso no eleva la conciencia, sino el trabajo espiritual, el trabajo personal, porque la espiritualidad se trabaja como cualquier otra disciplina. Es haciendo el trabajo personal profundo del alma, cumpliendo con nuestros tikkunim, que nosotros podemos tener acceso a este grande beneficio que da el estudio de la Kabbalah. ¿Ok? Entonces, es transformar el alma. Como dijo el rey David en sus salmos, que la Torá transforma el alma. Ya, entonces aquí tenemos el primer extracto. Vamos a hacer al segundo extracto de este secreto. Entonces, esa tradición esotérica, mística, espiritual, que es la Kabbalah, un misterio de la Torá, cuando es entregada por un auténtico maestro, tiene la cualidad de llevarte a la profecía y convertirte en un sadik. ¿Eh? Repito, esa tradición cuando es entregado por un auténtico maestro tiene la cualidad de llevarte a la profecía y convertirte en un sadik. Entonces, cuando nosotros hablamos de tradición, estamos hablando de que la Kabbalah vino de Moshe Rabbeinu. Dice el Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinaí. Es decir, Moshe recibió la Torah del Sinaí. ¿Ok? Y la palabra Kibel, de Kibel, viene la palabra Lekabel, que es recibir, que es la Kabbalah. Y es de allí donde se deriva la palabra Kabbalah. Es decir, Moisés recibió la Kabbalah, recibió los misterios del cielo del Sinaí. ¿Ok? Entonces, esa tradición cuando es entregada como un auténtico maestro, tiene las cualidades de llevarte a la profecía y convertirte en un sadik. Por eso está escrito, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La persona que recibe la cábala a través de un profeta puede llegar a ser un profeta. ¿Ok? Y el que recibe a un sadik, a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Es decir, si la cábala es transmitida por un sadik, es probable que los discípulos se transformen en sadikim, ¿eh? En justos. Maravilloso. Entonces, la cábala tiene las cualidades, tiene el poder espiritual para llevarte a la profecía y para convertirte también en un gran sadik. ¿Ok? Aunque el deseo del alma no es ni convertirse en un profeta, y ni el deseo del alma tampoco es convertirse en un sadik. Pero Dios, como recompensa,
lo transforma en un profeta y lo transforma en un sadik. Esa persona poco a poco se va acercando a las experiencias. Esa persona poco a poco se va acercando a la vivencia. Dios comienza a revelarle. Yo me gozo de repente al ver cómo personas de este grupo de repente me cuentan sus experiencias, me dicen, estuve haciendo tal meditación y Dios me reveló tal cosa. O sea, ya la persona es auténtica, ya la persona conecta con Dios, ya la persona, ok, recibe mensajes del cielo. Entonces a mí, mi alma se alegra, mi alma se alegra, porque hay personas que dicen, ok, ahora yo practico, pongo en práctica lo aprendido. Personas que meditan, personas que oran, personas que tienen una relación directa con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Creador? Les bendice. Recompensa de sadik que les da. Recompensa de profeta les da. Misterio, secreto, sabiduría, jochma, binah, daat, sabiduría espiritual, entendimiento, comprensión, conciencia. Una persona coherente entre sus palabras y su acción. Una persona que sube al mundo espiritual y baja y manifiesta y materializa. Una persona que ama al prójimo. Una persona que tiene compasión por el prójimo. Una persona que ha permitido que su corazón se circuncide. Que ese corazón sea tierno, que ese corazón sea amoroso. El siguiente extracto nos dice que la enseñanza que transmitía Rabbi Yeshua a sus estudiantes tiene como recompensa manifestar el Gesed, o sea, la bondad en sus vidas. ¿Ya? La enseñanza que transmitía Rabbi Yeshua a sus estudiantes tiene como recompensa manifestar el Gesed en su vida. ¿Y de dónde vemos el Gesed en su vida? Rabbi Yeshua dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, pequeñitos son los cabalistas, ok, los discípulos de él, un vaso de agua fría solamente, y el agua está relacionado con el Gesed, con la bondad divina. Y está relacionado también con la sabiduría espiritual. Así también está escrito en el Zohar, Akadosh, en el sagrado Zohar, que dice que cuando uno se levanta, a partir de medianoche, al decir Hatzot, a estudiar la Kabbalah, un hilo de Gesed, un hilo de bondad, nos acompaña durante horas. Es decir, la persona que estudia a la madrugada los secretos del cielo, ese hilo de bondad, ese hilo de misericordia divina, te acompaña durante el día. ¿Ok? Entonces, hay una excelente recompensa por estudiar la Torá, hay una excelente recompensa por estudiar los secretos del cielo. Entonces, eso es lo que nos viene a transmitir Rabbi Yeshua en esta enseñanza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros seguimos. ¿Ok? La Kabbalah. ¿Ok? Nosotros seguimos a Dios porque tenemos, en nuestra alma desea a Dios. Nuestra alma desea la divinidad. Nuestra alma desea la conexión con Él. Entonces, Dios insufla en nosotros la sabiduría. Dios insufla en nosotros la profecía. Dios insufla en nosotros experiencias. No somos solamente estudiantes que se sientan con un lápiz a tomar apuntes.
No somos estudiantes solamente que toman un libro. Somos estudiantes que queremos alcanzar sabiduría para aprender a vivir, alcanzar luz, iluminación, para cumplir con nuestros tikkunim, para resolver, para explorar dentro de nosotros, para rectificar, para sanar, para elevar, ¿ok? Y también somos almas que tenemos experiencias. No somos solamente intelectuales, también somos seres espirituales. Y esa experiencia realmente es lo que nos da el cambio. La Kabbalah tiene el poder de purificar el corazón. La Kabbalah tiene el poder de, de llevarte a eso. Por eso que constantemente el rey David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de mí. Entonces, si tú quieres conocer las maravillas de la Torá, entonces tienes que tener un trabajo constante de limpieza de tu corazón. Para que la vasija sea limpiada y los secretos del cielo puedan elevarte y puedan tener efecto en ti, debe haber una constante limpieza de tu recipiente. Muy bien. Con esto concluimos la clase de hoy. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Les escucho. Bien, no habiendo entonces, nos despedimos. Agradecido del Creador por esta inyección de luz. Nos estamos viendo entonces la próxima semana con el siguiente secreto de este curso. Que el Creador les guarde, les bendiga y, y bueno, a recibir la enseñanza de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque esto te puede llevar a niveles muy elevados de conexión con Dios y de santificación. Muchas gracias, maestro. Gracias, Tatiana. Qué linda frase. Qué privilegio pertenecer a la esencia de él. Qué bello. Amén. De verdad que sí. Hay que dar mucho y seguir recibiendo para dar. De verdad que sí. Así Yo es, creo que esa es la tarea. así es. Gracias, Tacita, por tu apreciación y comentario. Así es. Dice Miguel Ángel, a expandir y limpiar nuestra vasija. Gracias también, Miguel Ángel, por estar acá. Vamos por más. Que tenga bonita noche. Nos vemos a la próxima. Shalom, shalom. Shalom, maestro. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, Jacob. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente.